Vi, aprender y compartir en el sur. Organizada por Ciencia del Sur, aniversario, y la Fundación Museo de Ciencias, el aval del Instituto de Patología e Investigación, el Instituto Argentino de Radioastronomía. Y celebramos los 5 años de Ciencia del Sur, un medio independiente que hace periodismo científico y divulgación de la ciencia. David Galeano Rivera, director del Ateneo de Lengua Guaraní, y también divulgador de Ciencia del Sur. Esta noche nos convoca al debate. Estaremos con 2 mesas, pero antes vamos a dar la palabra a Eduardo Quintana, director ejecutivo de Ciencia del Sur y coordinador general del festival. Eduardo, adelante. Un aplauso para Eduardo. Bueno, voy a tratar de ser muy breve nomás. Hace unos años, cuando el profesor Lanzarín, que ya no está con nosotros, nos decía que Paraguay necesitaba mostrar más su ciencia, y por eso es que él se abocaba tanto a que la gente tuviera acceso al conocimiento científico. Estaríamos imaginando que tenemos a toda una playa de investigadores destacados publicando en revistas y tratando de hacer investigación en un país sin tradición científica. Y ahí viene una ironía y sarcasmo. ¿Por qué hacer un festival de la ciencia en un país sin tradición científica? Y ahí es cuando cuestionamos desde el periodismo científico, desde la divulgación científica, pero también desde la filosofía. Los países periféricos del mundo como los nuestros no apuntan realmente a una inversión real en investigación y desarrollo. Muy difícilmente vamos a poder competir en los próximos años y décadas en una sociedad cada vez más complicada y globalizada. Es importante, por un lado, mostrar que existe una investigación incipiente, pero también reconocer que hubo toda una construcción más allá de la universidad, como dice el doctor Antonio Cubilla, de la ciencia en Paraguay. Y eso es muy digno de destacar, creo, para nosotros, como paraguayos y paraguayas, en un momento de mucha convulsión, violencia extrema que se está dando en la política, en la sociedad y en varias partes del país. Entonces, para mí, por un lado, me llena de felicidad conmemorar 5 años de un emprendimiento que muchos no le daban futuro, porque ¿por qué haríamos periodismo sobre la ciencia en nuestro país, habiendo tantos otros problemas en los cuales abordar? Porque necesitamos hablar de ciencia, necesitamos hablar de filosofía, necesitamos hablar de una educación auténtica, real y efectiva que libere a la ciudadanía. Hoy estoy feliz con esta gente que nos acompaña. Creo que hay una admiración real y no geográfica, porque también somos críticos, pero es importante que mostremos a la gente que hace investigación. Es importante que valoremos también el trabajo intelectual y científico que se construyó en estas décadas, con todo el viento en contra. Y esto también es la esencia un poco de Ciencia del Sur, ¿verdad? Reunir a la gente que hace algo diferente, que piensa de una manera diferente, pero con su trabajo tiene un impacto real en la educación, en la cultura, en la investigación científica. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo estoy gustoso acá de escucharle ya. Gracias, Eduardo, y de nuevo bienvenidos a todos. Bienvenidas. Esta primera mesa trata el tema los aportes de la ciencia paraguaya al conocimiento. ¿Qué produjo Paraguay de ciencia? Es clave para entender dónde estamos. Cada acá en la mesa tendrá 10 minutos para exponer. Luego de la ronda haremos una conclusión y abriremos la participación del público. Este gran equipo está compuesto por el doctor Esteban Ferro, bioquímico, Premio Nacional de Ciencia, ex decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, de Fátima Mereles, botánica, también Premio Nacional de Ciencia, investigadora PRONI del CIC nivel 3, la doctora Antonieta Rojas de Arias, bióloga, investigadora PRONI del CONACYT, fundadora de CEDIC y presidenta de la Sociedad Científica de Paraguay.
el doctor Alberto Janowski, biólogo e investigador, CONI del nivel 3, exdirector ejecutivo de Pirá, Paraguay, y el doctor Cristian Serer, matemático e investigador del CONI CONACYT, científico de la Universidad Nacional de Asunción. Empezaremos con el doctor Cristian Serer. Termino compartir con tan destacados investigadores activos en tiene un desafío muy grande de hacer una primera aclaración. Hay un área de la química, cierta función tiene la química y las funciones de la química llevan un resabio. La química analítica clásica, los mecánicos, la química analítica en el sentido. Estuve revisando qué había de función de esa química y es interesantísimo ver y bien aprovecho para la sociedad científica que tiene medio de publicación. De mecánica, sedimentos, uso de métodos radioactivos, la determinación de minerales, posibilidad de ser utilizada esa información ambiental, mucho de agua, esa. Entonces uno se da cuenta que efectivamente, aunque parezca que no había mucho documento de uno, lamentablemente las condiciones de ejecución, sobre todo de los hallazgos, no alcanzaron a impactar lo que podría ser la literatura universal en términos científicos. Situación que lentamente se fue revirtiendo, creciendo, cuando empiezan a producirse trabajos de química orgánica analítico orientado a la búsqueda de metabolitos de plantas y el crecimiento del volumen de información y todavía se enriquece mucho más cuando ese trabajo que venía siendo muy centrado solamente en los productos químicos, la composición, se empieza a vincular con otras áreas de la ciencia. Y es ahí donde efectivamente yo creo que la contribución de el aporte químico al conocimiento que hace a de las posibles producciones se hace más rico. Cuando, por ejemplo, en la facultad de química se interaccionamos con el departamento de botánica, el departamento de farmacología, para producir no solamente qué hay en una planta, sino qué proyección puede tener en términos de actividad biológica o de relación con el ambiente. Y más todavía cuando se percibe la demanda de interacción por parte de otros actores. Ayer estaba recordando Cristian cuando la posibilidad de interactuar con la Facultad Politécnica, con un grupo de mucho impulso creciente en actividad con la Facultad de Química, y creo que una sinergia muy interesante. Y creo que si hay una transición importante en lo que hace a la actividad científica, y no voy a hablar solamente de la química, creo que podríamos generalizar, es el ir abandonando, ir
transitando de esa investigación centrada en una persona hacia la investigación centrada en grupos. Y acabando con eso de que hay un líder y que ese líder hace todo. Por supuesto que los liderazgos son importantes. Hay un ejemplo que a mí me toca muy de cerca. Fátima podrá decirme si le parece bien. Y él del profesor Rivera García. Trabajando con la idea de sistematizar la investigación en un ambiente académico. En el momento en que no se hacía investigación. ¿Qué área de investigación? Investigación sobre composición de alimentos. Enfocados sobre todo en alimentos de producción animal. Y eso generó un grupo, y este grupo que existe hasta ahora, este grupo ha generado programas de doctorado, incluso a nivel de doctorado, y entonces ahí es donde está la protección. Yo creo que la gran protección que hasta ahora la ciencia, por lo menos en la área que puede ofrecer, el haber servido como de germen o de impulso para atraer gente joven con mucha iniciativa, con mucho impulso, con mejores ideas que las que teníamos nosotros acerca de ir manteniendo viva esa llama de hacer investigación, de hacerse preguntas, de impulsar el conocimiento y eventualmente, con mucha suerte y tal vez con esta interacción al sector productivo que vamos a tratar de convertir esos hallazgos en objetos de desarrollo. Creo que esa es la contribución que a mí me gustaría señalar más en este momento de lo que es nuestro ámbito de actuación. Gracias. Muchísimas gracias, don Gracias por la invitación. Quisiera volver un poco hacia el ámbito de nosotros hemos tenido algunos avances, pero tenemos que reconocer que muchísimo. Un país que tiene una tradición científica. Estamos muy interesados en pero sin embargo, localmente hemos recuerdo las primeras publicaciones de botánica y biología vegetal que no prácticamente nada, pero para nosotros sí significaba un idioma. Si la palabra investigador existe en el mundo, esto no existía tampoco la universidad. No era reconocido como investigador. Posteriormente se puede aplicar profesor investigador, pero que realmente no era lo que se entiende hoy por investigador. Entonces, estas publicaciones incipientes, hasta que se crea un departamento de humanos de la Facultad de Ciencias Químicas que se llama, ahora existe, se llama Marciana, ¿verdad? Y que fue creciendo, no solamente por el estudio morfológico o anatómico de las plantas, sino también dentro del área de la fitoquímica, y fuimos evolucionando. Muchos factores interesantes. Y, por ejemplo, hace unos 5 años, tenemos una maestría en el ámbito de la ciencia natural. No tenemos doctorados, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales, que es la facultad femenina de los biólogos. No tenemos todavía, somos muchos ya los doctores que podemos aportar, pero por alguna razón no estamos formando doctores. Esto también influye en las prácticas. Hoy por hoy, cuando
Sao Paulo o Buenos Aires, sino simplemente por las crisis ya todas van del lado de la ideología. Estamos empezando recién con eso y aún nos cuesta mucho. Es decir, las investigaciones en botánica básica ya casi no existen. Entonces acá voy a plantear otra cosa. Nos cuesta mucho publicar. ¿Cuáles son esas publicaciones que van a ir a revistas de impacto? Y aquellas que tienen que ver con un impacto real. Por ejemplo, descripciones de nuevas especies que nunca pasan de moda, porque eso sí es una novedad. Pero si uno no es especialista en grupos grandes, eso también es muy difícil, ¿sí? Entonces, si no nos volcamos a nuevos métodos, a nuevas técnicas de trabajo, ecología vegetal, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo de las descriptivas que hacíamos. Hoy día ya no se piensa en hacer descripciones básicas. Todavía nosotros continuamos, porque de hecho no tenemos a todo el país bajo esa lupa, ¿sí? Pero entonces sacar estos resultados de publicaciones en revistas importantes es realmente muy difícil. Hoy día estamos viendo el problema real que tenemos los investigadores que trabajamos con métodos todavía ortodoxos, vamos a decirlo así. Esa es una realidad que tenemos. Sin embargo, puedo decir que sí, que evolucionamos bastante. Existen 2 o 3 revistas. Una cosa importante que no me quiero olvidar: cuando comenzamos nosotros no teníamos siquiera herbarios. ¿Y qué es un herbario? Y bueno, un herbario es una colección de plantas de una región, de un país, etcétera, o del mundo, si se quiere, en algunos herbarios del mundo, en donde uno tiene las referencias de estudio. Un herbario es siempre una mina de oro, porque uno buscando y buscando está encontrando siempre cosas que publicar, ¿sí? Eso no teníamos. Entonces, realmente era muy difícil. Estamos hablando acá de los años, el inicio de los años 1990, no hace ni siquiera mucho tiempo. ¿Ah? Y de eso, a partir de ahí, evolucionamos cuando comenzó el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores. Ahí realmente, cuando CONACYT despertó, realmente nosotros despertamos mucho más. Como dijo Esteban, importante y muy importante fue el liderazgo que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Químicas. Soy una híbrida, porque yo soy bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero toda mi vida trabajé en la Facultad de Ciencias Químicas y me formé en investigación en la Facultad de Ciencias Químicas. Sobre eso también quiero llamar la atención, que sobre este apoyo que hemos tenido en la Facultad de Ciencias Químicas, ese grupo de botánica en ese tiempo describió varias especies para la ciencia en el mundo, desconocidas, antes que el PRONI, mucho antes que el PRONI, ¿sí? Entonces, para nosotros fue realmente este despertar con el PRONI de una cosa fantástica, que creo que así como estoy corrigiendo y muchas veces evaluando gente que ingresa al PRONI, veo que ese tipo de trayecto que hemos tenido nosotros les falta porque ni siquiera ven qué es lo que es realmente un programa para investigadores. Entonces eso se recoge ya, se debería recoger ya en la universidad hoy, cosa que nosotros tampoco teníamos, pero hemos tenido el privilegio de ser dirigidos por alguien en una dirección de investigación, trabajando en un departamento que hacía docencia e investigación. Como dijo el doctor Ferro, creo que la mayor colaboración que damos es justamente esa, el trabajar siempre en redes, tratar de trabajar siempre en grupos, y una cosa muy importante también que mencionó él, que es que esas investigaciones individuales pasaron a ser de grupo y colectivas, ¿sí? Donde cada uno aporta algo a una investigación. Entonces, resumiendo, realmente hemos evolucionado positivamente, no tanto como quisiéramos, porque estamos como encarcelados dentro del sitio y el tiempo que nos toca vivir,
Eso es una verdad que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esa es la colaboración que les digo, ¿verdad? Y a ver si luego podemos comenzar algún debate al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Seguidamente le cedemos la palabra a la doctora Antonieta Rojas de Arias para que también exponga su punto de vista sobre el tema de la noche en esta primera mesa. Muchas gracias por la invitación para participar de este debate. Yo voy a referirme un poco más generalmente al tema de la investigación. Y siguiendo la pregunta, ¿se hace investigación en el Paraguay? Yo quisiera tocar primeramente en cómo se hace la investigación. O sea, la producción científica, la producción del conocimiento original, generalmente lleva dos caminos. Un camino que puede ser contribuir directamente más sobre un tema sin pensar en ninguna aplicación. Y el otro sería una condición más de aplicación que puede llevar a un producto que eventualmente puede ser de utilidad pública. Y hay una tercera opción que sería la investigación tecnológica que utiliza el conocimiento ya existente, ¿verdad? Y que sirve para generar tecnología eventual. Esto se basa en la definición de lo que son los tipos de investigación que tiene el manual de Frascati y que utiliza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el efecto. Básicamente en Paraguay, y según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el aporte de todas las instituciones que hacen investigación, anualmente se llena un cuestionario que dice qué haces y qué tipo de investigación se hace. Nosotros, el 75% de la investigación que hace el Paraguay desde los últimos, 10 años, es investigación aplicada. Solamente se menciona un 12% de investigación básica y un 13% de investigación experimental, o sea, un aporte tecnológico. Partiendo de esa base, si bien actualmente no se diferencia tanto la investigación básica e investigación aplicada, sino realmente lo que importa o lo que se le da peso es a la investigación de calidad. Porque el que transita por investigación, eso puede hacer investigación básica y luego entrar en el mismo proyecto, en una investigación aplicada, y quiere decir que tiene porcentajes de aplicación, inclusive dentro de un mismo proceso puede hacer investigación básica y pasar a la investigación aplicada. Y muchas veces es difícil ubicarlo en un solo contexto, ¿verdad? Entonces, en la investigación básica, nosotros podemos mencionar que ha habido varias épocas en el Paraguay. Una primera época, que es la época desde 1921, cuando Andrés Barbero funda la Sociedad Científica del Paraguay, hasta 1925, o un poco más antes de la guerra, donde hubo una producción de oro, digamos, espectacular, porque connotados científicos que vivían en el Paraguay empezaron a publicar en la revista de la sociedad, como mencionaba Esteban, que desde esa época, tiene 100 años ya la revista, producían investigaciones de descripciones que se hacían por primera vez en el país, que se identificaban enfermedades por primera vez en el Paraguay. Y si uno entra a revisar todas esas referencias que existen o todos esos trabajos publicados de 1921 hasta 1925, puede considerar que era una época de oro realmente en lo que sería como un despertar de la ciencia. Después se entra en un letargo de lo que sería la producción científica y entramos en otra época, que es la época entre los 90 y el año 2000, donde también empiezan, las islas de investigación, donde había grupos que tenían el líder único o líder de grupo que tenía nombre y apellido, el grupo de fulano, el grupo de sutano, que eran los que se manejaban en esa época, hasta que llega el año 2008, donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con su proyecto PROCIP, empieza a dar dinero a algunos en ese momento para empezar la investigación, y es aquí donde realmente se hace lo que se llama el proceso de institucionalización de la ciencia, a través de instituciones.
Pero básicamente yo puedo decir que investigaciones básicas en ese periodo del 90 al 2000 fueron investigaciones justamente de compuestos naturales y su actividad, identificando su acción y sobre todo su actividad como quimioterápico. Se ha producido muchísima información de ese tipo, hay patentes que existen sobre esas publicaciones de ese periodo y que hasta hoy todavía se sigue haciendo producción en quimioterápicos, y después las descripciones que ya mencionaron mis colegas previamente sobre descripción de especies, ¿verdad? Después, con relación a la investigación aplicada, ahí ya ha habido una diversidad que nos cuesta a veces definir, en el sentido de que tendríamos que primero preguntarnos qué es investigación y qué no es investigación, porque a veces pasa como investigación aplicada cuestiones que no son investigación y que figuran como investigaciones. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que tiene que definir cualquier universidad o cualquier institución que se dedique a la investigación, sobre qué realmente es investigación y cómo la va a catalogar. Ya después de ese periodo también empezó el cambio drástico del paradigma de las descripciones en ciencias naturales, y entramos en lo que sería ya el paradigma de la investigación a nivel molecular, que mencionó Fátima, y que eso ocurre no solamente en el área botánica, sino en todas las áreas de la ciencia. Y eso es una cuestión muy importante, tiene una impronta, lo genético o lo genómico, tiene una impronta muy importante que actualmente es fundamental. El nivel de publicaciones que se hagan en ciencias naturales específicamente, que no tenga un componente genético, muchas veces no tiene preponderancia en las publicaciones internacionales y en revistas de impacto, ¿verdad? Que se ve. Entonces, por ejemplo, podemos decir que en investigación básica se continúa en eso, pero ya con un componente aplicado muy importante, y que, por ejemplo, que se ve básicamente, por ejemplo, en el área agraria. El tema del desarrollo de variedades genéticas de aplicación para el país, estudios, acá se ve un componente aplicado importante. El 40% del territorio de las áreas sembradas a nivel nacional tienen, por ejemplo, variedades genéticas de trigo que se han desarrollado en el país y que ha servido para, eso ha tenido mejoras en la producción del nivel nacional, y también son importantes para la exportación y por supuesto generan divisas. Y son investigaciones que se han realizado a nivel nacional, que yo creo que eso es una cuestión muy importante para mencionar. Después del desarrollo vienen todos los transgénicos que ya vienen como aplicabilidad, y que se hacen ya investigaciones más locales, más bien de adaptabilidad, de procesos de adaptación. Pero, por ejemplo, actualmente en el IPTA, en Capitán Vado, se estudian los granos, y en CACUPE, por ejemplo, se llevan adelante más bien la parte hortícola y de aplicación, que es muy importante. Ahora están haciendo, por ejemplo, aplicaciones biotecnológicas libres, por ejemplo, de virus para frutilla, para entregar a los productores, ¿verdad? Y todo ese proceso se está haciendo en el IPTA, montado desde el IPTA y con profesionales formados en esta área, ¿verdad? Y en la Universidad de Itapúa están las investigaciones de arroz, que tienen, por ejemplo, mecanismos para sobrevivencia con relación a malezas, rastrojos y semillas, con relación a los patógenos que causan las enfermedades en el arroz. Y esa es toda una investigación que está recién realizada por la Universidad en Itapúa. Es una investigación local que ha tenido un impacto muy importante, que está teniendo un impacto importante. Después otras áreas, como el área de las ciencias sociales. Como no hay un sociólogo en la mesa, yo voy a tratar de hacer alguna mención al área social, que sería importante. Que en los años 80 y 90 hubo actores que desarrollaron temas muy importantes en base a la sociedad, investigación básica, estoy hablando, que es el caso, por ejemplo, de Domingo Rivarola, con títulos como Una sociedad conservadora ante los desafíos de la modernización. Fue un libro publicado
publicado por el doctor Rivarola, por Luis Galeano, por ejemplo, La sociedad deslocada. Morínigo, por ejemplo, hizo sobre la construcción de la opinión pública en el Paraguay, y Silvero también ha publicado sobre sociedad, cuerpo y civilización. Eso es más, y el doctor Ramón Fogel también sobre los pueblos guaraní en la formación de la nación paraguaya, y el padre Meliá en el mundo guaraní. Después hay una serie de nuevas publicaciones en el área aplicada, como son, por ejemplo, todos los trabajos de Branislava Suknik, que era una máquina de producir investigación aplicada realmente para los estudios, y Milda Rivarola sobre obreros, utopías y revolución, y Luis Ortiz sobre desigualdad y claves, clases sociales, básicamente. Entonces, tenemos sí investigaciones, como ustedes pueden ver, que son importantes y que han generado una producción científica, pero uno de los inconvenientes mayores que ha, digamos, coartado este desarrollo, a pesar de la disponibilidad de dinero que tenemos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ha puesto en los pasados 5 años y que tenemos ahora para los próximos 5 años, es básicamente la falta de mirada general, levantar la mirada y ver el entorno nacional y más allá de la frontera, que es lo que no se ha hecho y que es lo que se está intentando hacer, que se haga ahora en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en base a una agenda científica, que mire el interior del país, los polos de desarrollo y la capacidad que tienen para desarrollar. Y ahí las universidades van a cumplir una función muy importante, porque el entorno que rodea a estas universidades es lo que va a poder generar investigación de calidad en los recursos que tienen esas áreas para poder desarrollarse como tal. Entonces estamos pasando de una investigación que puede generar, la investigación básica es muy importante porque sobre ella es donde se fundamenta la innovación y el desarrollo tecnológico. O sea, no podemos pretender innovar solo sin no hacer investigación básica sobre temas importantes, porque va a llegar un momento en que se apaga la luz de la innovación si no hay un conocimiento nuevo que la vaya respaldando. Entonces creo que eso ha sido uno de los inconvenientes más importantes que hemos tenido en este desarrollo, porque nos pasamos primero sembrando un capital semilla para saber quiénes éramos, dónde estábamos y qué hacíamos, pero en este nuevo proceso ya no podemos hacer eso, porque el dinero es limitado y este es el impulso que tenemos que dar para sembrar definitivamente y consolidar todo este proceso previo que hemos hecho y sobre lo cual tendríamos que pararnos para poder impulsar el desarrollo científico y tecnológico del Paraguay. Así que dejo por acá y le paso al próximo. Muchas gracias, doctora, muy amable. Siguiendo con la ronda de pareceres que cada uno de los miembros de la mesa va dando esta noche, vamos a pasarle la palabra al doctor Alberto Llanos. Bueno, muy buenas noches. Felicidades a Eduardo y a todos los que hacemos Ciencia del Sur hace 5 años, y increíble lo que ha ocurrido en estos 5 años. Bueno, yo vengo de las ciencias naturales y mi área de trabajo es el tema de la biodiversidad y todo lo que tenga que ver con la biodiversidad, ¿no? Desde la parte de los relevamientos de datos hasta todo lo que tenga que ver con la validación del conocimiento, y un tema que siempre me interesó mucho porque creo que es clave es el establecimiento de políticas públicas para hacer eso que necesitamos, creo yo, como patrimonio o acervo del país, que es ese capital natural. Lo otro que quisiera resaltar es que voy a tener una mirada un poco quizás diferente. Ustedes saben que soy extranjero, pero esta es mi tierra adoptiva, hace 30 años, y cuando empecé hace 36 años a trabajar en biología, empecé oficialmente en Formosa, o sea, en una tierra
muy vecina al Paraguay. Así que no me voy a referir al CONACYT, primero porque Esteban, Fátima y Antonieta ya dijeron algunas de las cositas que yo quería decir, así que mientras ellos hablaban yo veía hacia dónde mudo lo que quiero compartir con ustedes. Así que si tengo las ideas un poco mezcladas, tiene que ver con eso. Pero ustedes piensen que yo, bueno, soy biólogo de formación, creo que soy el único biólogo marino que existe en este país. Pero trabajando en Formosa miraba el Paraguay. Bueno, mucha de la información que yo necesitaba en Formosa, en un ambiente de chaco húmedo, imaginaba que en Paraguay lo podía tener. Y en realidad a mí Paraguay siempre me sorprendió porque conocía un trabajo de Fátima, conocía un trabajo de Isabel Basualdo, pero había muy poquita información en aquella época. Estoy hablando antes del 90, antes de los herbarios. Y lo que sí me sorprendía es que mucha de la información que teníamos era información que venía de extranjeros. Y hice esa salvedad porque soy extranjero. Hace 6 años que pedí mi ciudadanía, pero todavía los 7 jueces se tienen que poner de acuerdo, tienen que firmar. Pero estoy en proceso. Esta es Chile Taporasi, que el profesor Galeano se niega a ser mi profesor también, así que dice que soy muy una cajata. ¿Qué? La sustancia conocemos 6 años. Estamos siguiendo para Magna y 6 años más. 6 años hace, y creo que todos los ministros de la Corte se tienen que poner de acuerdo para firmar. Y bueno, así que nada, estoy esperando eso, pero bueno, me siento muy paraguayo y trabajo desde Paraguay para todo lo que tenga que ver con conservación de biodiversidad. Es como que hay dos, cuando Eduardo me invitó y me contó un poco, tampoco me dio muchas pautas de qué era lo que tenía que hacer y decir, me empecé a imaginar, bueno, ¿qué aportes hay científicos desde mi perspectiva, desde lo que yo puedo opinar? Entonces quería contarles eso, que cuando llego a Paraguay en 1992, 93, invitado por USAID y por la Fundación Moisés Bertoni, y luego, bueno, como saben, estuve en Huirá, Paraguay. Siempre mi ámbito de acción fue a través de lo que yo llamaría institutos privados de conservación, porque decir ONG queda menos mal, y a veces suena feo en algunos lugares. Entonces, institutos, así como el CEDIC, ¿no? También, ¿no? Institutos privados de investigación y bueno, en el caso de Fundación Bertoni, de investigación también. Siempre me llamó la atención eso, de que toda la información que estábamos manejando era información que venía de afuera o de extranjeros que habían venido al Paraguay y generosamente, algunos, no todos, nos habían dejado su información, lo habían publicado. Entonces, básicamente del 93 hasta aplaudimos la creación del CONACYT en su momento, pero bueno, no fue hasta, como dijo Antonieta, no fue hasta muy recientemente que en realidad uno empieza a ver que fuera de todas las debilidades que pueda tener, empezamos a ver que hay una ciencia diferente que está haciendo Paraguay gracias a ese CONACYT que tenemos hoy, esa instancia que tenemos en ese ámbito. Desde el punto de vista de la biodiversidad, yo sí veo que hay importantísimos avances desde el nivel científico. Quizás tenemos una debilidad fuerte que tiene que ver con eso del nivel infraespecífico, así por debajo de lo que es la diversidad genética. Yo creo que ahí sí tenemos una debilidad grande y creo que la Fátima lo mencionó, no voy a explayarme sobre eso. Pero el avance que hemos tenido desde el punto de vista del nivel de especies, con la cantidad de especies que hemos descrito en el país, nuevas para la ciencia, con la cantidad de nuevos registros que no sabíamos que existían en el país, si bien estaban en países limítrofes, ese cúmulo de información publicado en revistas arbitradas, ese es un cúmulo súper valioso. Y gracias a esa información que hemos colectado y publicado, hemos podido subir un nivel. Nosotros decimos que en biodiversidad tenemos 3 niveles, ¿no? de complejidad, la de genética, a nivel específico, digamos, las especies, y hay otra que es más a nivel ecosistémico, ¿no? Que uno se lo puede imaginar cómo estas especies interactúan en el ambiente, o cómo conforman ecosistemas, o cómo conforman ecorregiones. Y ahí creo que también tenemos importantes avances, aparte de esas especies que tenemos, porque esa información que hoy sabemos de los diferentes sitios, la podemos poner en el paisaje, y en ese paisaje podemos organizar diferentes tipos de ecosistemas, diferentes tipos de ecorregiones. Entonces, cuando yo llegué al Paraguay no existía el Pantanal en Paraguay. ¿Sí? Cuando yo llegué al Paraguay no existía el bosque atlántico del Alto Paraná. Cuando yo llegué al Paraguay no existían los campos del sur o los campos de las Misiones, a pesar de que todavía tenemos algunas discrepancias
ese es el tema. 6 años, nadie. Era que tenemos discrepancias. Pero entonces, desde el punto de vista, digamos, del aporte científico, hoy nosotros tenemos una política pública que establece cuáles son las ecorregiones que tiene este país, ¿sí? Tenemos también nuestros males endémicos, y siempre cuando escribo para Ciencias del Sur o por alguna otra, siempre hablo de nuestros males endémicos. Tenemos nuestras propias ecorregiones que ningún extranjero entiende, ¿no? O sea, tenemos como dos tipos de ecorregiones, las nuestras naturales, o los sistemas de amenaza que tenemos para la biodiversidad, y aquellas que, digamos, más o menos siguen la onda internacional. Entonces tenemos 4 o 5 ecorregiones: el Pantanal, el Bosque Atlántico, el Chaco. Hubo en algún momento discrepancia, y creo que no vamos a abrir ese debate con Fátima ahora de hasta dónde llega el Pantanal y cómo se diferencia el Pantanal de Chaco húmedo. Pero son instancias súper importantes que tenemos que tener evidencias científicas, y las tenemos, para poder seguir discutiendo eso, porque las implicancias de, por ejemplo, prácticas productivas tienen mucho que ver con en qué tipo de ecorregión estamos. Entonces, insisto, para mí el aporte que estamos haciendo a nivel de especies, de las especies y su estado de conservación, esas especies puestas en el territorio nacional, en los diferentes sitios. Piensen que estamos con un bosque atlántico del Alto Paraná, o como llamemos a ese bosque de 9 millones de hectáreas que tuvimos en la región oriental alguna vez. Hoy nos queda un poquito más del 15% según qué fuente uno lea. Entonces, evidentemente hemos perdido el 90, 85% de esa diversidad. Yo le pregunto a veces a los que hacen más, tipo Antonieta o Esteban, ¿qué pasa si nosotros nos extirpan el 95%, el 85% del pulmón, del corazón, del cerebro? O sea, porque la organización de la vida es esa, ¿no? O sea, uno mira sale extraplanetariamente y está mirando que hay una organización en ese sistema tan complejo. Y lo otro que sí quisiera compartirles con ustedes es que gracias a la investigación, y antes de la existencia del CONACYT, es como que empezó a haber un motivo por el cual empezar a hacer investigaciones. Todavía seguimos con algunas deficiencias en algunas carreras de licenciatura que no tienen tesis, ¿sí? Pero sin embargo muchas carreras empezaron a adoptar esa práctica de la tesis, y en un 10, 15, 20% esas tesis terminaron cumpliendo con el ciclo de investigación científica, publicando esos aportes de conocimiento. Carecemos de todo el aval científico que necesitamos, por eso tenemos en nuestros ámbitos, usamos mucho las consultas expertos. Lo que hacemos es nos juntamos unos cuantos expertos, o se juntan unos cuantos expertos, se sabe cuál es ese conocimiento que todos, porque finalmente, ¿qué es la ciencia? Es un sistema de creencias. Creemos que es así hasta que alguien demuestre lo contrario, y así va aumentando el conocimiento. Entonces, nos ponemos de acuerdo y acordamos cómo, por ejemplo, el único mapa que tenemos de tierras degradadas en Paraguay, o de vulnerabilidad a la degradación, no surge de una investigación científica o de un conjunto de investigaciones científicas, surge del conjunto de los 4 o 5 expertos que pueden hablar del tema. El otro tema que me parece súper importante es que gracias a la información científica hemos tenido grandes aportes a la economía nacional. Y quiero resaltar, por ejemplo, y vuelvo a insistir, en términos de políticas públicas podemos criticar que están bien o no, pero tenemos una ley de pago de un régimen de servicios ambientales, de que si no hubiésemos tenido la información de base de cuánto vale un servicio ambiental, no hubiésemos jamás podido implementar un régimen como el que tenemos hoy a partir del 2007, que recién se empieza a implementar casi 10 años después. Pero tenemos esa información, esa información es información científica publicada que nos sirve para tener una idea de cuál es el costo, la valoración de los recursos naturales, en el caso particular de los bosques. El otro tema que me parece súper importante es que tenemos proyectos en el mercado voluntario de carbono certificados con estándares internacionales, gracias a la información científica, en donde tuvimos el gran desafío de cómo juntamos la información de biodiversidad con la información económica, por ejemplo, o con el tema de los derechos de pueblos indígenas, ¿no? Cuando en el país no existía el consentimiento previo y informado. Hoy tenemos ya legislación y tenemos jurisprudencia sobre el tema de la participación de pueblos indígenas.
o lo que más tenemos ahora recientemente, que creo que estamos hablando de $100 millones de una contribución del Fondo Verde para el Clima, gracias a los esfuerzos del Paraguay en reducir, no sé si estamos todos tan convencidos, pero por lo menos se usó muy inteligentemente la información científica y la información política para demostrar que sí Paraguay está haciendo intentos para reducir sus tasas de deforestación. Y estamos hablando de $100 millones, es muchísimo dinero. Creo que los desafíos que tenemos son algo en los que me estoy metiendo yo en lo personal, en la interacción. Cuando siempre cuento el trabajo, antes de venir a Paraguay, el trabajo de plantas acuáticas o algo así, no me acuerdo, pero un trabajo tuyo. Eras una niña esa. O recuerdo, por ejemplo, un trabajo de Isabel Basualdo que me llamó mucha atención, que era la identificación de todas las plantas medicinales en el mercado 4, ¿no? Y cómo ese conocimiento ha ido avanzando, cómo toda esa información hoy la tenemos más respaldada desde el punto de vista científico. Entonces el desafío ahora es, bueno, cómo integramos más la parte social o la parte de ciencias humanísticas a lo que es las ciencias naturales. Yo me quedo por ahí, hay mucho para compartir. Uno mira las estadísticas, por ejemplo, en afiliaciones a Paraguay y ve la flechita ascendente. Ves el número de revistas, el número de publicaciones en revistas arbitradas y ves la línea ascendente. Como dijo Esteban, ves la revista de la Sociedad Científica, cómo se ha ido transformando en estos 30 años míos de historia en Paraguay, Rojasiana y otras revistas. Entonces, estamos haciendo ciencia, no necesariamente, entonces podemos mirar los países de la región, pero creo que sí tenemos que felicitarnos porque estamos avanzando a nuestro ritmo, con nuestras necesidades. Ahora está saliendo un paper, un trabajo de investigación, porque lo que notamos, los que hacemos ciencias naturales, es que se está perdiendo la relación con la historia natural, que es una disciplina muy importante. Hoy cualquiera de nuestros colegas biólogos te saben el uso del dron, te saben el uso del ADN ambiental, pero no tienen relación con el ambiente, no han ido como nosotros seguramente al campo y donde estás haciendo algo y de pronto descubrís una serpiente, como le pasó a Pierre hace poquito. No fue a buscar la serpiente y descubrir una especie nueva para la ciencia. Esa relación con la naturaleza, esa la necesitamos reflotar eso. Así que prontito va a salir un paper en la revista Waterverse que habla de la importancia de la historia natural en el mantenimiento de la disciplina científica en ciencias naturales. Muchas gracias. Gracias, doctor Janowski. Y bueno, en la parte final, en esta primera mesa, vamos a escuchar al doctor Christian Scherer también sobre el tema planteado en esta mesa esta noche. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que en la escuela están aprendiendo. Y en realidad preparado para debatir, para plantear un debate así, ¿verdad? Entonces, pero en realidad estamos coincidiendo mucho acá, entonces no hay tanto debate. Entonces, pero como soy matemático, entonces a mí me gustaría lanzar ya de entrada, digamos, matemático cuenta el final de la historia al inicio, digamos. Y yo creo que en realidad estamos mucho mejor en términos de recursos humanos y hemos creado muchos recursos humanos en los últimos años. Pero las instituciones hoy en día que están acompañando eso están con una deuda grande. En este momento la institución tiene que acompañar el crecimiento científico. Pero voy a intentar justificar un poco ahora mi postura, ¿verdad? O sea, esencialmente hay dos casos posibles, ¿verdad? Y voy a concluir un poco al lado de la matemática e ingeniería, no tanto a la parte de biología, pero seguramente podemos extrapolar eso. Sobre todo porque hay una cuestión, digamos, un poco de lo que era el Paraguay de sus inicios, y acá tu nieta Fátima, todo ello sabe mucho más que yo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero básicamente tenemos dos ciencias, la ciencia del descubrimiento, como lo acaba de mencionar Alberto, ¿verdad? Nuevas especies descubiertas, eso sin duda hay en el Paraguay, nuevos casos autóctonos que se van descubriendo en especies, ya sean medicinales, en plantas, en animales, ¿verdad? Y en cuestiones particulares, ¿verdad? Como que algunos colegas médicos estudian casos médicos que solo hay en Paraguay, ¿verdad? Entonces, efectivamente, solamente puede ser descubierto aquí, ¿verdad? Y son casos muy importantes que digamos, incrementan la riqueza del conocimiento universal.
Pero también existe la otra cara de la moneda, que son las creaciones, aquellas que requieren una acción intelectual lo suficientemente elevada, digamos, ¿verdad? Y yo creo que eso ahora estamos en un crecimiento, en un albor demasiado importante, ¿verdad? ¿Y cuándo me di cuenta de eso? Cuando en el 2020, cuando llegó la pandemia del COVID, entonces con Antonieta y otros colegas se creó la Comisión Científica para la Contingencia del COVID de CONACYT, ¿verdad? Y al final eran 200 personas trabajando ahí. Comencé a conocer a muchos científicos que yo en realidad no conocía, no tenía ni la menor idea que existían luego, ¿verdad? Ni lo que se hacía en el Paraguay. Y de repente me comencé a dar cuenta que había, digamos, que había colegas en todas las áreas de conocimiento haciendo cosas demasiado interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar una idea así rápida, ¿verdad? De lo que me acuerdo, ¿verdad? Un poco desordenado, ¿verdad? Pero el tema de los test, por ejemplo, eso fue emblemático, fue una lucha de los científicos contra el sistema, ¿verdad? Eso es algo que todos los días salía en la prensa, algo de los test, ¿verdad? Y claro que pusimos una científica que tenía toda la polémica y toda la energía como para armar lío, ¿verdad? Pero realmente eso garantizó también de que se consigan los fondos para los tests. Si no, los fondos no se iban a conseguir. Los modelos matemáticos, desde el inicio de la pandemia los modelos tuvieron. O sea, las predicciones apocalípticas hasta el ajuste de los modelos con mucha precisión, digamos, para que podamos predecir cuántas camas se iban a necesitar, cuántos tipos de medicamentos se iban a necesitar consumir, cuáles eran las discusiones que se tenían, digamos, en torno a la hidroxicloroquina, a la ivermectrina y a las vacunas, ¿verdad? Eso participaban colegas nuestros. Cada uno de los gráficos que salían en la televisión lo hicieron colegas nuestros, además los conozco quién hicieron, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo veía una televisión que salía, digamos, con una curva de cómo crecía la cantidad de enfermos, qué sé yo, eran colegas nuestros y sabía quién hizo hasta por el color que elegían, ¿verdad? Algunos fueron inclusive alumnos nuestros en nuestro programa, ¿verdad? La tecnología de la información y comunicación, la cantidad de cosas que salieron a partir de eso en el término de cómo controlamos a las personas, cómo vemos dónde están los enfermos, cómo se mueven los enfermos, en fin, todo ese tipo de cosas fue fantástico. Los barbijos y toda la parte de la ciencia de los materiales que hubo, todas esas discusiones que tuvimos, ¿verdad? Larguísimas horas de discusiones, hasta inclusive en el Parlamento, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los barbijos? ¿Cómo producimos todo eso? ¿Cuál es el problema que tiene Paraguay, ¿verdad? Y el problema no era recursos humanos, el problema era justamente las instituciones que estaban vinculadas, que tenían que hacer el fortalecimiento de los laboratorios, pero los recursos humanos estaban. Y eso también es una cuestión demasiado importante, ¿verdad? Yo creo, a ver, y así puedo ir citando otras cosas más, ¿verdad? No sé si me acuerdo todos, ¿verdad? Pero algunos de esos me estoy acordando, ¿verdad? Los test, los modelos, las TIC, los barbijos, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas que fracasamos, como el tema de los respiradores, ¿verdad? Gastamos una energía terrible, ¿verdad? Y nos encontramos con una pared concreto ahí, ¿verdad? Y inclusive esa fue una alianza muy fuerte entre los científicos y los industriales, ¿verdad? Pero mismo así nos encontramos con una pared muy fuerte del sistema, que lo que decía simplemente que no había cómo certificar que eso funcionase en Paraguay y por lo tanto no iban a aceptar los respiradores paraguayos. Bueno, los respiradores fueron necesarios en su momento, ¿verdad? Y se invirtió muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta cómo la gente estaba. Y fue una forma de trabajar los industriales, los empresarios y los científicos juntos. Había un motivo para hacerlo. Yo creo que ahora estamos al borde de algunas cosas que pueden ocurrir que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es el tema de Wolbachia para los mosquitos, ¿verdad? Parece una cosa así, bueno, ¿qué Wolbachia, qué mosquito, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos la cepa paraguaya de mosquitos infectados con Wolbachia. Está en Australia, pero tenemos que traerlo, pero ya son una cepa paraguaya. Y no es una cosa menor, porque si eso se implementa bien y sale bien el experimento, habremos minimizado o tal vez eliminado el dengue, la zika, chikungunya y un montón de otras cosas dentro de Paraguay, y eso sería la primera intervención fuerte que yo por lo menos participo, ¿verdad? Que he visto, ¿verdad? En términos de políticas públicas para la salud, ¿verdad? Y no es una cosa menor, porque su implicancia financiera es muy alta para el Paraguay. Entonces, también yo sé, por ejemplo, y puedo decir, ¿verdad? Que el satélite paraguayo, hoy en día tenemos satélite paraguayo, que está circulando en la Tierra, ¿verdad? Y ese satélite paraguayo tiene una telemetría que fue hecho por paraguayos y tiene un sistema que controla un sistema de trampa que fue hecho también por paraguayos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué necesitamos darle a todas estas personas? Necesitamos que maduren un poco. Y voy a decir una cosa que la vez pasada dije, ¿verdad? Que en mi vida personal, ¿verdad? Existe la historia, la prehistoria y el Génesis, ¿verdad? Y el problema es que esos tiempos son muy cortos ahora. La prehistoria está con la historia y está con el Génesis, todos juntos, la verdad. Pero en mi vida personal, digamos, en el Génesis está el profesor Barán, está aquí presente, ¿verdad? Y esa es la verdad, ¿verdad? Pero cuando llegué a Paraguay, éramos, si no me equivoco, en el año 2008, éramos 4 personas. El profesor Barán, Horacio Legal, el profesor Amanda Montero y yo. ¿Me olvido alguien? Carlos hizo la vida un poquito después, ¿verdad? A los 4 o 5 doctores en todas las áreas, digamos, que estaban nucleados ahí, ciencia de la computación, ingeniería, matemática, todos juntos, 4 o 5 éramos, ¿verdad? Hoy en día tenemos una playa de personas. Y no es una cuestión menor decir, digamos, de que tenemos un programa de posgrado, que no sé si el grado es reconocido en todas partes del mundo, pero nuestro posgrado sí. Nuestro programa de posgrado está reconocido. Y hoy en día no solamente puedo decir que cuando llegamos al año 2009 más o menos, la sociedad matemática era una sociedad muerta. Realmente estaba muerta. Hoy en día tenemos una sociedad que alcanza a todo el Paraguay y no es una cuestión menor. Nuestros chicos que son de la Olimpiada Matemática, que en realidad es un mapa la que hace, pero interactúan los matemáticos juntos y los ingenieros hoy en día ya están acostumbrados a ganar medallas en la Olimpiada Matemática y eso no es una cuestión menor, digamos. O sea, acá la gente dice, ¿cuándo va a ganar? No hemos ganado ninguna de oro, eso es cierto, pero plata y bronce estamos ganando y mención de honor también. Nuestros chicos se van al MIT ahora, ¿verdad? Se van a Stanford. Y no es menor decir que uno de nuestros chicos hoy en día recibe una inversión de $22 millones a su proyecto de investigación, ¿verdad? Eso no es una cuestión menor, digamos. O sea, de hecho, si te pones a pensar, con 3 chicos de eso tenemos más dinero que todo el CONACYT juntos. Entonces, esos son chicos que salieron que han sido formados. Y recuerdo muy bien ese chico porque cuando él participó en la Olimpiada de Matemáticas cuando yo era líder del equipo olímpico, ¿verdad? Y en realidad tenía mucho potencial. Y el otro chico que está en Princeton también, ¿verdad? Entonces, nos estamos mal acostumbrando ya a decir, nuestros chicos están acostumbrados a ese nivel. Y eso realmente es la consecuencia del trabajo bien hecho. Pero son chicos todavía, necesitamos darle tiempo que maduren. Matemáticas, las cosas andan un poco despacio, ¿verdad? Hay cosas que seguimos discutiendo en la época de Euclides. A 2000 años de historia de la humanidad nosotros ya seguimos discutiendo algo, ¿verdad? Las cosas son lentas, no son tan rápidas, ¿verdad? Pero decir, por ejemplo, que en Paraguay tenemos el primer geómetra, el Paraguay, para mí eso es algo muy serio decir eso, ¿verdad? Porque en los matemáticos tenemos nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Y el mío va a 1700, por ahí, 1800, ¿verdad? No va muy lejos, pero el de un geómetra va hasta 5000 años antes de Cristo. Hasta los egipcios y los asirios va a su árbol genealógico. Entonces estamos hablando de que tenemos un geómetra que sus tiempos son diferentes, pero con su contribución para la humanidad es muy poderosa. Su potencial de contribución es para nosotros. Y eso se está comenzando a sentir, porque ya comienzan a llegar los libros del ministerio para poder discutir la nueva matemática paraguaya. Y se está comenzando a discutir, entonces no estamos hablando simplemente de decir, tenemos un jovencito que sabe geometría, no. Estamos a decir, tenemos una persona que sabe geometría y que además es capaz de modificar la geometría paraguaya. Incluir geometría dentro de los libros de texto en el Paraguay y alcanzar a todo el Paraguay, y hasta Vallanera si es necesario. Entonces, yo creo que estamos en una situación demasiado importante, ¿verdad? Y voy a decir unas cosas más. Hoy en día la sociedad matemática, las redes que se tienen a través de la sociedad científica, hace poco unos chicos nuestros, a través de la sociedad científica paraguaya, de Son Antonieta, estuvieron conversando con los premios Nobel. Son un lujo, ¿verdad? Imagínense, o sea, ¿qué nosotros podemos decir 15 años atrás? ¿Será que nuestros chicos van a conversar con los premios Nobel? No sabemos ni siquiera quién son, ¿verdad? Pero hoy en día ellos están sentados en la mesa con ellos discutiendo la política de la ciencia en Latinoamérica. Para mí eso es demasiado importante, ¿verdad? Son evidencias así que me dicen que estamos en el camino correcto. Hoy en día estamos discutiendo la innovación con la ciencia. Tenemos una estrategia nacional de innovación. Tenemos científicos ahí. Hoy en día tenemos, desde el Fondo de Excelencia de la Educación, los científicos han participado desde su inicio, no solo desde el fondo, desde la concepción de la ley, no solo desde la concepción de la ley, desde la negociación, han participado los científicos.
Ese dinero no vino porque sí nomás, y se inyectó dinero en todas las áreas de la educación, en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas de la ciencia. ¿Y cómo para colocar a cereza en la torta, así digamos? Una cosa increíble que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que también científicos están, ¿verdad? Y hay varios de esos aquí. El Museo de Ciencias, ¿verdad? Una casualidad que Paraguay en este momento se esté discutiendo un museo de ciencia y que se esté discutiendo mostrar todas las ciencias, se esté discutiendo de que cómo va a ser y cómo va a capturar el conocimiento autóctono de la Tierra. Todo eso se va a vincular a todos los museos de ciencia de América. ¿Cómo vamos a discutir eso con los museos de ciencia alrededor del mundo? O sea, estamos hablando de museos de ciencia con una ciencia muy arraigada, nosotros vamos a estar ahí. Independiente de si va a estar en tal lugar o en otro lugar, eso es una cuestión que va a ser anecdótica de aquí a 10 años, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos la discusión de un museo de ciencia y eso para mí es crucial. O sea, todo se va encaminando en algún momento. Parece que el desorden después se vuelve orden, digamos. Y finalmente quiero recalcar de vuelta porque todo esto fue hecho a través de personas, a partir de grupos de investigación, a partir de la concepción de formar recursos humanos. Sí, de Kant también. Tenemos los recursos humanos, pero las instituciones nos están acompañando. O sea, hay muchas quejas con relación al CONES por los títulos universitarios, ¿verdad? En esta mesa yo pregunto quién tiene un título pasado por el CONES. Ahí ya estamos todos offside, ¿verdad? Entonces, el CONACYT. Tenemos una discusión ontológica todavía si los científicos tienen capacidad de administrar plata. O sea, que son todos tan idiotas que no pueden administrar un centavito de plata porque ya va a ser todo mal hecho. ¿Qué es eso? O sea, que los científicos necesitan un paternalismo que yo te diga, yo te voy a cuidar, Fátima, que vos sos capaz de caminar sola ni cuidar tus hijos. ¿Qué es eso? Discúlpenme. O sea, los científicos, todos los que están aquí han manejado proyectos. Todos han manejado cuestiones, digamos, muchos han manejado, también el público ha manejado dinero público. Colegas nuestros han sacado a Paraguay la crisis financiera. Pregúntenle acá a los ministros de Hacienda, ¿verdad? El concepto que tienen los científicos a pasar la crisis que tuvo el Paraguay. Han hecho todo su esfuerzo y hemos pasado la crisis gracias a colegas nuestros. Puede ser que no. ¿Qué tiene que venir a decirnos? O no somos luego capaces los científicos de ponernos de acuerdo de cuál es la estrategia que necesitamos para hacer crecer la ciencia. Yo creo que llegó la hora en que los científicos tomen el control de las instituciones y lo que sí creo, no es que creo, lo estoy sintiendo, es que el sistema se está resintiendo. Todo el sistema se está resintiendo, pero ¿para qué formamos a la gente en la mejor universidad del mundo si después no le vamos a dar poder para que hagan los cambios dentro del Paraguay? ¿Para qué creamos un programa de posgrado? Vamos a formar recursos humanos y vamos a hacer que ese recurso humano tenga el mismo nivel que la mejor universidad del mundo si después cuando salga el concurso de cátedra él no va a poder competir. Eso puede ser ridículo. ¿Por qué nosotros en nuestro proceso de internacionalización queremos que nuestra ciencia sea internacional y compita con la mejor del mundo, pero resulta ser que los profesores extranjeros no pueden enseñar en Paraguay? Y nosotros no queremos lo que sean tipos allá afuera porque se va a ir, hay fuga de cerebro. Entonces tenemos que anclarnos aquí, para pegarle que se quede 10 años acá en Paraguay y que pierda toda su capacidad, pero que se quede en Paraguay, porque ¿para qué se va a ir? Vamos a hacer una fuga de cerebro. Entonces, desde mi punto de vista, las instituciones no están a la altura de la exigencia de nuestro tiempo y los científicos tienen que comenzar a tomar eso en las manos. Creo que llegó el momento de despertarse. Esa es un poco mi posición. Muchas gracias. Gracias. También, Eduardo, terminamos esta primera parte, esta primera mesa. Cada uno invitados apasionantes el aporte de la ciencia a conocimiento. Y no sé si hago una partecita de esta de cada uno. Sí, adelante. Yo fui anotando nada más algunas cositas y saliéndome del celular ya de paso. El doctor Cerro hizo una referencia a, digamos, una etapa dentro del ámbito de la ciencia química, la química, que dio mucho énfasis a la parte de la química analítica.
también él celebraba, ¿verdad?, en la Sociedad Científica de Paraguay, el rescate de las publicaciones del doctor Setti, hecho, repito, a instancia de la Sociedad Científica de Paraguay. Luego mencionó también procesos que iniciaron dentro del ámbito de la química orgánica. Habló también de la actividad biológica, de la investigación que se lleva adelante ya en un ámbito de donde anteriormente había una especie de individualidades, que casi eran como una especie de feudo, ¿verdad? Bueno, hoy de investigación y de estudio. Recordó entre otros el caso de Alvera García, la sistematización de la investigación en la actividad académica. Esto sirvió para atraer a los jóvenes mayor interés en los jóvenes en el tema de la investigación del mundo de la ciencia. La doctora Fátima Meréndez también señaló que hubo avances. Creo que ella decía anclados en el tiempo y el espacio, como que es un gran elemento que tenemos en contra todavía hoy. No existe la tradición científica. La figura del profesor investigador, ella habló reciente, ya estamos hablando del 90, cuando creó la figura del profesor investigador dentro de la universidad. Hablaba también de la revista de la Facultad de Ciencias Químicas, Plantas. No existe aún el doctorado. Los institutos, por ejemplo, decía ella, los países limítrofes, es decir, de todo el mundo, ya tenemos tendencia solamente en el caso de Corrientes, las tesis se basan en la biología molecular. Nos cuesta mucho publicar, decía ella. También mencionó que la ecología vegetal evolucionó muchísimo, pero decía también que usando por todo. Hablaba también de la importancia del herbario. Decía que el CONACYT despertó esa motivación hacia la ciencia, la investigación. Por parte de la doctora Antonieta Arias, decía que planteaba de cómo se hace la investigación en el Paraguay. Decía en este caso, por ejemplo, hablaba de la investigación aplicada, de la investigación básica y también de la investigación tecnológica. Ella decía de que hay un alto porcentaje de investigación, 75% de la investigación, de las investigaciones que se hacen son investigaciones aplicadas, 12% en ciencias básicas y un 13% experimental. En el año 2008 ella puso el año un hito de la institucionalización de la investigación en nuestro país a través de la acción del CONACYT. Bueno, también hizo una mención muy importante, que no todo lo que se hace es investigación. También ahí tendría que definirse qué es investigación y qué no. Mencionó, por ejemplo, trabajos que están haciendo hoy en el ámbito universitario, el caso de la área de ciencias agrarias, mencionaba por el trabajo que hacía en la Universidad Nacional de Tacuba, por el arroz, y hizo también una mención a quienes, en este caso, mueven la investigación en el área de las ciencias sociales, dando a Domingo Caruna, del Centro Paraguayo Sociológico, a nuestro amigo Manuel Silvero, a nuestro Ramón Foyer, una destacadísima del ámbito de investigación también. No olvidó para nada, al contrario, la figura de la doctora Susni, 20 años de nacimiento, y por último también a el inconveniente mayor, decía ella, es la falta
de una mirada general del entorno nacional y más allá de la frontera. Esto hacia una agenda que desarrollar. Janowski mencionaba que área de especialidad la biodiversidad también ve que existe un bastante proceso de avance que trabaja el tema de las políticas públicas, decía la mayor cantidad de información, en este caso hablaba de Paraguay, no era precisamente acá donde podía conseguir información, sino que en el extranjero, ¿verdad? Entre otras cosas, mencionó, por ejemplo, el trabajo también de las instituciones privadas y ese de cuidado allí con una especie de vínculo en el tema de las ONG. En el tema de la biodiversidad hay muchos avances en el nivel de especies y sus estados de conservación. Existen numerosos ecosistemas y expresiones. Hoy en día también decía la importancia de la elaboración de tesis en las carreras de licenciatura, pero también decía que no todas tienen esa modalidad aplicada que existen varios proyectos de investigación, entre ellos la inclusión de aquellos que afectan a los pueblos. El desafío, decía también, en el proceso de interacción, que es fundamental que consideran esto. Y la última parte, en la palabra del hablaba también de esa mirada en cuanto al tema de la ciencia, una situación nueva muy importante. También él enfatizaba el tema de trabajo en grupo, que precisamente tiempo atrás no era de costumbre. Hay científicos que trabajan en varias líneas. Menciona el caso, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, los trabajos que se lograron desarrollar en el Paraguay, que él inclusive pensaba en un momento que no había mucha gente preparada para el efecto. Sin embargo, decía que se encontraba muy importante. Y mencionó el caso de los test, el tema de la ivermectina, la tecnología de la información, el tema de los barbijos. Sin embargo, dijo que había todavía un problema con el caso de los respiradores. Llegar a buen puerto en ese tema. Y mencionó también como una cuestión así interesante en ese tiempo, el caso del satélite paraguayo, ¿verdad? Un proceso importante desarrollado también a nivel nacional. Decía que hasta el 2008 eran 4 o 5 motores y que hoy existen ya con ese grado. Y también mencionaba como un punto muy importante ese semillero de los niños y jóvenes que, por ejemplo, participan de estas actividades de matemáticas que se desarrollan en el país. Habla de que estamos en un proceso lento. Sin embargo, también tenemos hablaba del tema del geómetra. Contamos con fondos para investigaciones, ¿verdad? Una cuestión valiosa también es el Museo de Ciencias, que son algunos que están tocando cada uno de los ponentes y lo que rescatamos de los amigos presentes en esta noche en que celebramos 5 años de Ciencia del Sur y vuelvo a repetir una iniciativa encabezada acá por nuestro querido amigo Eduardo Quintana. Nosotros les agradecemos a todos. Esta es la primera mesa de la noche. En unos minutos vamos a tener la segunda mesa que va a estar tan interesante como esta, de la cual participaron estos destacados y destacadas hombres y mujeres que se dedican al tema de la ciencia. La doctora Antonieta de Arias, la doctora Fabián Mereles, el doctor Janowski, el doctor Pedro y por último el doctor Cristian Scherer. Muchísimas gracias a todos.